Estoy con la doctora María Arcelia González Butrón de la Universidad de Michoacán. Doctora, bienvenida a la Universidad de Guanajuato. ¿Nos Muchas podrías gracias. platicar un poquito sobre tu trayectoria, por favor? Bueno, yo tengo ya en la Universidad Michoacana más de 26 años de laborar y otros 11 años que trabajé en México, me formé en posgrado en la UNAM. Mi carrera original es ingeniería química. Yo trabajé como ingeniera varios años en mi país de origen, que es el Perú. Y bueno, parte de mi experiencia allí en el Perú fue la vinculación con grupos sociales, con barrios populares en las zonas de Arequipa y Lima. Y desde aquella vez me interesó mucho, aunque me dedicaba a la ingeniería química, me interesó mucho los procesos económicos, que en ese tiempo yo no los podía definir, pero decía, ¿cómo sobrevive la gente en semejantes condiciones de miseria, de crisis, de desempleo? Y bueno, a partir como de esa experiencia decidí hacer una maestría en economía y una universidad muy noble, Ujú. con gran apertura, que posibilitaba a personas que veníamos de otra especialidad, de otra disciplina, como en este caso la ingeniería, de poder hacer una maestría en economía. Entonces tuve la suerte de ser aceptada en la UNAM y de encontrarme en ese espacio de maestría en economía con gente de distintas nacionalidades, la mayoría sudamericanos y sudamericanas y algunos mexicanos. Entonces fue un encuentro interdisciplinario, la verdad, todo el proceso de la maestría y intercultural. Yo lo sentí, lo viví así en esa época, entonces tuve formación, no solo la parte formal de la UNAM, sino toda esta parte vivencial que fue muy importante. Yo la recuerdo con mucho aprecio porque me marcó bastante la vida, ¿no? Y ahí me convencí de la ciencia económica como una ciencia fundamental para la vida. Ok, ¿y el doctorado? Y después me vine a Michoacán y ya trabajando un tiempo en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana, tuve la opción de hacer un doctorado. Mi tesis de maestría la dediqué al tema de pobreza y desarrollo social. Pero básicamente mi interés era entender las causas de la pobreza, no tanto solo el efecto cuantitativo. Algo estaba pasando en nuestro caso en México, en América Latina, que provocaba el crecimiento tan desbordante de la pobreza. Y te estoy hablando de 1993, cuando empecé a hacer esa tesis de maestría. Ya se había dado todo el proceso de ajuste estructural en casi todos los países latinoamericanos. México también. México cambia. Hasta el día de hoy decimos que no podemos entender al México de hoy si no entendemos qué pasó en la década del 80. Ahí México cambia de modelo económico, cambia de apuesta, digamos, global, y creo que hay que entender qué pasó, cuáles fueron los procesos más puntuales que se generaron en el ajuste y por qué también tanto en México como en América Latina esa fue la década perdida, esa fue la década de mayor crecimiento de la pobreza. Entonces ese fue mi interés. ¿Dónde están las causas económicas de la pobreza? O sea, hay razones económicas y encontré que esa era una clave muy importante para entender lo que estaba pasando en los 90 en América Latina. Y, eh, y también quise revisar cuáles eran las respuestas del Estado a este problema de la pobreza. Y si recuerdas, Ricardo, aparece otra categoría muy dura, muy fuerte en esa década, que es la exclusión. Ujú. Ya no solamente había fenómenos de marginación que se habían discutido desde los 60, sino había un problema serio de exclusión. Y ese no es un tema solo sociológico y antropológico, era, a mi juicio, un tema poco estudiado desde la economía, desde donde se estaba produciendo realmente el fenómeno en toda su magnitud. Entonces, esa fue mi tesis, que luego la retrabajé y hay un libro sobre esto. Y también hice mi experimento de intentar medir la pobreza en Michoacán, de ver cómo
desde un estado con las características de Michoacán se podía responder a la atención, a la erradicación de la pobreza. Hoy ya no se habla de erradicación, pero en ese tiempo sí. Incluso había propuestas de plantear desde Naciones Unidas, los gobiernos, la erradicación de la pobreza. Bien, después descubrí allí que no, porque me decían, ¿y no hay alternativas económicas? Claro que había alternativas. Había un equipo de economistas muy grande, entre la UNAM, la UAM y mucha gente de los estados, que plantearon alternativas económicas. Y como dice Valenzuela Feijó, ¿por qué hay que preguntarse en economía, por qué escogimos entre los caminos neoliberales el peor camino, el de mayor costo social? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer los economistas. Hay que indagar en la historia económica y no repetir viejos errores. Entonces, ese es un tema central a partir del cual se plantearon muchas alternativas. Entonces, yo descubrí que había un problema ético de fondo. Y entonces, pues yo tenía apenitas formación filosófica, me estaba metiendo a un campo muy difícil y de hecho la persona que me asesoró la tesis de maestría me dijo, bueno, aquí la tienes difícil si quieres trabajar ese tema en economía, en la división de estudios de posgrado. ¿Por qué no te vas a filosofía y trabajas más libre? Y dije, ¿se puede? Bueno, entonces decidí hacer el doctorado en estudios latinoamericanos para seguir trabajando. O sea, a mí me interesa mucho que México no se desvincule de su identidad latinoamericana, porque yo sentía incluso en una universidad como Michoacán, como sus referentes mayores estaban hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia afuera, y muy poco se miraba al sur, por ejemplo, toda la riqueza que tenemos en la historia mesoamericana, en la historia latinoamericana. Entonces dije, bueno, estudios latinoamericanos, y ahí puedo plantear mi proyecto, y fue muy bien acogido, tanto en ciencias políticas como en filosofía. ¿Cómo se llamó el proyecto? Y entonces mi proyecto, que luego también lo terminé el libro, es Ética de la Economía, ¿no? Reflexiones y propuestas desde América Latina, donde incluyó México, por supuesto. Entonces, ahí hay toda una primera parte de reflexión ética, lo que éticamente, por ejemplo, sostiene un sistema que a mi juicio, y lo digo así francamente, es una propuesta de economía, de sistema salvaje, cruel, excluyente, y sin embargo se sigue manteniendo, sí, ¿no? Y se sigue defendiendo desde distintos ángulos. Entonces decía, bueno, ahí descubrí que hay una ética del mercado, que hay gente que trabaja la perspectiva ética del mercado. Hay gente que teóricamente se dedica a trabajar incluso una teología de las corporaciones multinacionales. Descubrí muchísimo. Y por otro lado, hay una ética de la vida, que es nuestra opción, desde donde me situé, pero fue importante descubrir que hay todo un sustento y un sustrato que sostiene el sistema actual. Y que por eso, aparentemente, aunque nosotros creemos que se va fisurando, aparentemente otra vez hay un esfuerzo de integración, de integrar una propuesta como que, pues más de lo mismo, ¿no? No hay otra salida. Desde fines de los 80, pues este discurso de no hay alternativas, el fin de la historia y qué sé yo, que luego fue refutado con toda la reflexión y sobre todo los movimientos sociales de los 90 y de este siglo. O sea, los movimientos sociales han sido muy importantes, creo que para nuestra vida, para nuestro trabajo como académicos. De hecho, esta reflexión ética, lo que estamos trabajando hoy en economía social, nos viene desde los movimientos. O sea, desde esa práctica tan diversa, tan heterogénea, tan importante, pero de lucha por la vida, por la reproducción de la vida. Entonces, a ver, Arcela, Bulbinic y Bernardo Klinsberg efectivamente llegan a la ética para hacer reflexiones desde la economía y para hacer corriente de pensamiento o buscar hacer corriente o articularse en una corriente de pensamiento.
Bulvinic por la parte de la economía moral, dice, es inmoral muchas Ujú, cosas que están ujú. pasando a partir del neoliberalismo y de las medidas que están tomando. Marx, ya lo había dicho, en la crítica a la economía política, precisamente ahí, si no era pegado a la ética, es decir, el efecto político que tiene la economía, sería la lectura que sería en ese discurso a Marx, ¿no? De la materia de economía política, no tanto de política económica. Y el caso pues de Bernardo Klinsmann también me gustó en Argentina, donde también está reflexionando y pues apela a la ética de los sujetos que hacen las tomas de decisiones, pone en cuestionamiento, mide efectos. Bueno, yo creo que esto salta a la vista. Pero a mí me preocupa también que al parecer no había más que el holocausto o el neoliberalismo, ¿no? Si no se llegaba a cabo el decálogo de Washington, el mundo se perdía y es así como quieren Ujú, hacerlo creer el pensamiento único. Pero ¿cómo llegas a economía social? Ya platicaste algo muy importante y sí me ujú. gustaría que me especificaras un poquito de los movimientos sociales con referencia a la economía social. Muy bien. Mira, justamente en los 2000, a partir de este siglo, se fortalecen algunos movimientos sociales con vinculaciones generando redes a nivel internacional, por ejemplo, el Foro Social Mundial. Yo creo que el Foro Social ¿De Mundial qué año? es un referente para todos. Nació en Brasil, ¿no? En Río Grande do Sul, en Porto Alegre básicamente, pero luego se fue haciendo un movimiento mundial desde fines de los 90 y durante toda esta última década ha estado muy activo el Foro Social Mundial que vincula a los movimientos sociales que luchan por construir alternativas en el mundo, en todos los frentes. Y uno de esos frentes es el económico. Entonces, cuando yo entro a esta reflexión ética, obviamente siempre viene la pregunta, ¿y dónde están las alternativas? Muy bien, esta es una crítica al mercado, a la ética del mercado, al sistema económico capitalista. ¿Y dónde están las alternativas? Bueno, las alternativas ya están en América Latina. O sea, solamente hay que ponerse los anteojos adecuados para verlas Ujú. y sistematizar un cúmulo de experiencias. Entonces ahí el movimiento en torno al Foro Social Mundial, que es una expresión de una cantidad de grupos organizados, frentes, comunidades, desde diferentes países, para mí fue muy, muy importante, porque entonces tenías por un lado el Foro de Davos, ¿no? En Suiza, que reúne a las principales multinacionales, donde está el poder económico del mundo, pero está también el Foro de los Pueblos, está el gran Foro Social Mundial que da voz a los pueblos, a los de a pie, a los de la calle, en fin. Entonces, conociendo este movimiento, descubrí que de ahí surge esta expresión de otra economía es posible. O sea, hay gente como nosotros interesada en el tema que empieza a dar voz a los sin voz en los espacios académicos. Y entonces resulta que voy encontrando que había bastantes universidades en Sudamérica y en Centroamérica que estaban trabajando el tema y también en México. Pero primero las descubrí en Sudamérica, en Ecuador, en Argentina, en Costa Rica, en Perú, en Bolivia, en Brasil. Empecé a encontrar colegas como nosotros ¿Y qué encontraste en ellas? trabajando el tema. Ujú. Y encontré que, por ejemplo, también en Chile, en las épocas más duras Pinochet. sí, de Pinochet, había gente como Raceto, ¿no? Un sociólogo allá que había trabajado lo de economía solidaria. Entonces me puse a investigar qué significaba. Bueno, Raceto es el que más escribe, Ujú. pero junto a Raceto hay mucha otra gente. Pues ahí está también Elizalde, Magnif, hay un ala crítica en la CEPAL en Chile que también trabaja mucho estos temas. Y entonces me puse a tratar de entender de dónde surge esta denominación de economía solidaria. Incluso se hace un planteamiento en uno de los textos que dice, no toda la economía popular es solidaria, ni toda la economía solidaria es popular. Ujú. Entonces, esta discusión que hay que dar al calor de los procesos mismos, pero implica también una discusión teórica,
¿no? Luego descubro en Argentina trabajos como los de Corallo y otra gente. De hecho, en Argentina hay una maestría en economía social en donde se dice, esta es la economía del trabajo. Es una economía centrada en el trabajo en oposición a la economía centrada en el capital, que entonces pone el énfasis en una lógica de que la economía la tenemos organizada en función de la ganancia, del capital, de la acumulación de capital, y no en función del trabajo y de la defensa de lo que dice Corallo, de la reproducción ampliada de la vida, ¿no? Luego descubro que en Brasil, con el gobierno de Lula, se crea dentro del Ministerio del Trabajo la Secretaría de Economía Solidaria, que es una secretaría que impulsa hasta el día de hoy, ¿no? Estos procesos de economía alternativa, no solo son cooperativas y mutuales, son una diversidad. Por ahí hay muchos textos escritos, si alguien luego quiere trabajar, por ejemplo, toda esta articulación de los procesos formales en economía con los movimientos sociales, están los trabajos de Lia Tiriba, de Brasil, sobre el tema. Se puede ver, algo que descubrí, me alimentó mucho, fue la Red de Investigadores Latinoamericanos en Economía Social Solidaria, la RILES, que cualquier persona interesada que esté trabajando estos temas puede hacerse miembro de la RILES y conocer ahí todos los latinoamericanos y latinoamericanas que estamos inscritos, qué estamos haciendo, en qué universidades, con quiénes. Los textos se pueden bajar en PDF, perfecto, son accesibles. La RILES para mí fue muy importante porque así ahora descubrimos como a nuestros pares, que es así que se le dice, ¿no? Académicos trabajando en las universidades muy cerca de los movimientos sociales de sus países, ¿no? Porque yo creo que no vamos a poder avanzar como estamos avanzando si nos desligamos, ¿no?, de los movimientos sociales, que son los que construyen cotidianamente la economía social solidaria. Sí. Y nosotros los acompañamos con sistematización y también algunos estamos tratando de vivir la experiencia con ellos, pero nos toca pues formar, ser docentes, ser investigadores. Ahí tenemos deberes y obligaciones, y sobre todo los que estamos en universidades públicas, ¿no? Entonces, así como eso, también para mí como persona, y me formó muchísimo, y también como colectivo yo recomiendo mucho el pensamiento de Hacia una economía para la vida. La propuesta que tiene Franz Hinckelhammer, y tienen un texto con Henry Mora desde Costa Rica, con mucha influencia en Centro y Sudamérica, ¿no? Formadores de muchos académicos y académicas en América Latina. Esta es una, incluso ellos son muy modestos, dicen que es un prólogo todavía hacia una economía para la vida, pero es una propuesta fundamental para trabajar esta apuesta por la vida, o sea, una economía en función de la vida y no en función del capital, pero en este caso es trabajar el tema de la reproducción en todas sus dimensiones. Y ahí descubrí también que hay otra beta muy interesante. Yo trabajo economía social, pero también trabajo cuestiones de género, claro, y trabajo desarrollo local, que son como mis ejes de investigación. Descubrí que había una beta de la economía feminista en apuesta por la vida, y me interesó muchísimo. A ver, ¿no? Antes de entrar a la cuestión de género, sí quiero que me platiques un poquito. O sea, el nombre de economía para la vida es un nombre de biofilia, es un nombre de amor a la vida, implica indudablemente de elementos de sustentabilidad, y no solamente pone al actor humano en el centro, sino ya se desplaza a todos los seres vivientes, claro, y a un gran respeto. A ver, si quiero que me platiques más y después me platiques del giro, bueno, no del giro, sino del complemento del género. Bueno, y eso también desde el género hay una crítica interesante a todo esto, porque en realidad, si bien nuestra orientación se desplaza del capital, acumulación del capital, hacia la defensa del ser humano, de la vida del ser humano,
Luego también fuimos revisando críticamente esa postura antropocéntrica, Sí. ¿sí? Y nos dimos cuenta que no, que no es, que el ser humano no es el único ser viviente. Claro. Y que nosotros, al tener esta postura antropocéntrica, muchos contribuyeron de alguna manera, ¿no?, a la destrucción del medio ambiente, porque te sientes con el derecho, ¿no?, de explotar la tierra, incluso la palabra que se utilizaba, sin cuestionar, explotar la tierra, explotar los recursos naturales, explotar y explotar. Y entonces fuimos avanzando críticamente hacia una posición más biocéntrica, que es la que hoy defendemos. Entonces, por ejemplo, en este texto de Hinckelhammer y Mora, esa es la postura es biocéntrica, y por eso resulta, cuando ya se discuten los temas de sustentabilidad, resulta tan diáfano entrar a ese terreno, porque decimos, bueno, está en el centro la vida, pero para defender la reproducción ampliada de la vida, por lo menos tienes que pensar y actuar de manera multidimensional. Entonces, es importante la economía, pero también es importante la política, también la cultura, también lo ambiental, también lo espiritual, también lo social, ¿no? Lo espiritual, que es mucho más que lo religioso, o sea, la dimensión espiritual de la sustentabilidad. Entonces, esos son temas centrales. Ahora, cuando uno piensa en una postura biocéntrica, ves que no todos los seres humanos nos relacionamos de la misma manera con la naturaleza, y entre los seres humanos hay diferencias muy profundas en la posición, en la condición social. Y parte de esas diferencias tienen que ver con el hecho de ser hombre y ser mujer en esta sociedad. Entonces, viene la crítica al falocentrismo, claro, de los discursos, ¿no? Entonces los estudios, no solamente basados en las diferencias, en las razones de desigualdades de clase son importantes, sino que descubrimos también que hay otras fuentes de desigualdades, como la raza, ¿no? En México, aguas, claro que hay discriminación por razones raciales, aún en los pueblos donde predomina, por ejemplo, los pueblos originarios. Y también hay desigualdades que tienen que ver con razones de género. Entonces, si queremos pensar y ser consecuentes con esta apuesta por la vida, por otra economía, tenemos que incorporar en nuestra reflexión todas estas razones que producen y reproducen desigualdad. Y vinculado a eso están las instituciones, porque pues nosotros tenemos los principios económicos alternativos muy claros, pero sabemos que las instituciones son claves en esto, los actores institucionales. Entonces tenemos que repensar la familia, tenemos que repensar la escuela, tenemos que repensar la iglesia, tenemos que repensar las instituciones no formales, ¿no? El Estado, no solamente el gobierno, y entonces defender otras formas para poder vivir más en comunidad, que es, digamos, que cuando se habla de economía social, estamos hablando también de otra política, no solo otra economía, sino otra política, otra forma de ejercer el poder y de relacionarnos entre los seres humanos de manera más equitativa. Y para poder hacer eso, pues tenemos que generar procesos participativos, en donde cada actor puede expresar sus razones de dolor, dónde le duele, y mi dolor no es más importante que el tuyo, ¿no? Entonces, aunque a mí no me parezca un problema, que ahí hay un problema racial, si alguien dice que eso le duele, eso es un problema para todos, ¿no? Porque yo creo que los problemas son sociales, no son personales. Si alguien dice, yo vivo una discriminación por el hecho de ser mujer, tiene todo el derecho de sumar su causa a esta causa por la vida. Entonces, creo que esta formación también en economía social solidaria, la parte de construir solidaridad, nos sigue formando a muchos de nosotros, porque el discurso más generalizado es un discurso individualista. Primero tú y tu familia y tú por delante. Y entonces hemos dejado de ser muchos seres solidarios. Entonces hay que reaprender, hay que aprender la solidaridad. Y por eso últimamente andamos trabajando un poco más sobre los temas de comunalidad,
aprendiendo desde vertientes de nuestros pueblos originarios, aprendiendo desde experiencias no solo exitosas en lo económico, sino cómo pudieron, por ejemplo, generar excedentes en un proceso productivo y cómo distribuyen sus excedentes. Esas experiencias son aleccionadoras. ¿Por qué? Porque tienen una matriz solidaria, ¿no? O sea, si todos están de acuerdo en cómo se distribuyen los excedentes para sostener un proyecto, eso es una práctica participativa, una práctica democrática de la cual hay que aprender. Y esa práctica, en esencia, es una práctica solidaria. Entonces, a mí me parece muy importante, y nosotros pensamos que es fundamental seguir bebiendo, seguir aprendiendo, seguir articulándonos con los movimientos sociales que están luchando, trabajando, y a muchos haciendo economía social solidaria sin saber que así le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, poder sistematizar esas experiencias, contribuir con su teorización, porque desde la otra perspectiva tenemos mucha teoría. Este año se volvió a premiar a premios Nobel de economía en esta perspectiva, ¿no? Entonces, sí hace falta teorizar, sí hace falta generar política pública desde estas otras vertientes. Y ahí tenemos un camino muy desafiante, muy abierto, pero hay mucha gente en América Latina, en Colombia, en Venezuela, además de los países que he mencionado, en Honduras, en El Salvador, en México trabajando esto. O sea, somos muchos y muchas en esta apuesta. A ver, yo quiero que me platiques con ejemplos, con referencia a este aprendizaje de los movimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí está este movimiento y aquí se rescata. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, bueno, si quieres plantearla, por ejemplo, para decir de la economía, es que se tienen que cambiar las formas de producción, se tienen que cambiar las formas de circulación y de formas de consumo en el mercado, se tiene que replantear las formas de convivencia social, se tiene que replantear, por lo tanto, cómo vivimos, si vivimos en comunidad o si todos viven de manera desarticulada. O sea, hay todo un replanteamiento por atrás, por llamarlo de alguna manera, no digo o emergente. Entonces, esa es una de las cuestiones. La otra cuestión que también a mí me interesa es si este movimiento, bueno, las crisis recurrentes que tiene el sistema mundial capitalista, son las que nos han hecho pensar de otra manera, o hay gente que plantea que no, que hay grupos indígenas que ya hacían trueques, que siguen viviendo de una especie de economía solidaria o de ciertas relaciones solidarias que han existido no nada más en el capitalismo, sino en otras formas de relaciones de explotación anteriores. Entonces, bueno, a ver, ¿qué me dices de esto y también de las experiencias específicas que tú has visto y que me has dicho que también has vivido, ¿no? Bueno, en América Latina hay muchas experiencias, pero te hablaría y compartiría las de Michoacán, Bien. Porque yo creo que sí es muy importante. Por ejemplo, a nivel productivo, tenemos un caso muy importante que es de una empresa forestal de San Juan Nuevo Parangaricutiro, aquel pueblo que se perdió por la erupción de un volcán, y toda esta gente emigró a otra área territorial cercana y ahí gestó una experiencia que hoy es muy importante. Hay un manejo sustentable de esa empresa, un ejercicio de democracia participativa muy interesante. Ellos no le llaman así. Ellos dicen que son sus asambleas comunitarias las que deciden. Les preguntamos qué tipo de economía practican. Ellos dicen economía comunitaria. Es algo sobre, por ejemplo, yo no trabajé eso en mi libro y es parte de lo que tengo pendiente. ¿Qué es la economía comunitaria? Porque también en Michoacán surgió un gobierno por usos y costumbres que ha sido respetado, ¿no? Pero que tuvo que pasar por una defensa muy fuerte a nivel constitucional, que fue la experiencia del municipio de Cherán, ¿no? Y ellos definen también, nosotros apoyamos como facultad la elaboración del plan de desarrollo de este municipio el año pasado, y fue una experiencia de aprendizaje para todos nosotros, porque es pensar con ellos, armar las líneas estratégicas de un plan de desarrollo
para los siguientes 3, 4 años, y el eje económico, por ejemplo, fue planteado con un fundamento de economía comunitaria. Y nos dimos cuenta que nuestro pensamiento sigue siendo lineal y para ellos es circular, ¿no? Okay. Es un campo de desafío. Y entonces, ¿cómo hacemos nuestro diagrama? Pues no hay un diagrama de flujo de arriba para abajo. Es un círculo. Espirales. Y son 4 barrios, entonces es un círculo donde se expresan en cada momento y responsabilidad 4, 4, 4, porque siempre tiene que haber la representación de cada uno de los barrios. Bueno, ese fue, por ejemplo, una experiencia muy importante durante 6 meses que trabajamos la elaboración de ese plan y que aprendimos mucho y que está por escribirse. Ahí tenemos un artículo a medias con Jorge, con varias gente que no lo hemos concluido, pero eso por un lado. Después tenemos el tianguis que ya has mencionado, el tianguis Purépecha, que ya tiene más de 20 años trabajando, y es una experiencia de trueque, y ha sido muy estudiado, muy visitado por alguna gente, pero lo digo autocríticamente, ha sido muy reciente que nuestra facultad se ha puesto al día de estos procesos que ya tienen tantos años, y que ya hay tesis, ya hay artículos, ya hay gente más interesada trabajando de forma sistemática en esto. También tenemos experiencias de cajas populares que han posibilitado no solamente ahorro, sino la posibilidad de intercambio, de estimular dinámicas de comercio local muy importantes en algunas comunidades muy pobres, ¿no? Y que son cajas, muchas de ellas que surgieron de iniciativas de la gente. Algunas otras que tuvieron algún fondito de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, pero que hoy son autónomas. Eso es todo un proceso muy interesante. Hay una experiencia en ciernes de moneda social, ¿no? Que fue a partir de diplomados que hemos estado dando en la Facultad de Economía. Damos un diplomado anual en Economía Social y Desarrollo Local, porque pensamos que para que haya desarrollo local tiene que ser desde esta perspectiva económica. No creemos que sea desde una lógica empresarial capitalista que fomentemos el desarrollo local. Y lo dice la propia experiencia, ¿no? O sea, procesos donde la economía está fomentando el desarrollo local es cuando hay esta lógica económica presente. También está la otra lógica, ¿no? Pero hay núcleos importantes que trabajan esto. Tenemos en Tacámbaro, por ejemplo, las cooperativas, ¿no? Hay una unión de cooperativas en Tacámbaro. Esta unión representa a 4 sociedades cooperativas muy fuertes, y lo que dice recientemente, acaban de terminar una segunda tesis sobre el tema, que dicen que de no ser esas cooperativas, no estaría la economía de Tacámbaro como está. No quiere decir que no esté enfrentando una crisis, pero no hay desabasto de los alimentos básicos, hay un cuidado mayor del bosque, se siembra aguacate, pero también se defiende la diversificación productiva en el campo, hay más conciencia de lo que se está haciendo, hay beneficios que se dan a muchos de los cooperativistas, que de no existir las cooperativas y la unión, pues eso ya sería más bien una competencia individualista, ¿no? Y bueno, hay grupos de mujeres trabajando, por ejemplo, en uniones de alfareras, en la zona del lago y en la zona oriente, que son muy importantes y que trabajan en esta lógica. O sea, sí hay experiencias, o sea, hay personas que cuando platicamos de esto dicen, ay, pero como que es idealista, lo que pasa es que no lo vemos. Nos tenemos que poner en una actitud de ver esas experiencias, de ver, por ejemplo, cómo sobrevive la gente con el nivel de desempleo que tiene México. México está reconociendo oficialmente que hay más de 60 millones de pobres, y creo que ya me quedo corta. ¿Cómo viven? ¿De qué viven más de 60 millones de personas? Varios países juntos en México. Si vemos Centroamérica o un país sudamericano, pues el doble del Perú está aquí, en pobreza y en pobreza extrema. Sí. ¿De qué viven? Solo roban, solo se van a la economía informal,
realmente se están yendo al De narcotráfico migrantes, o de migrantes, no, muchos están aquí y hay que y ver. están generando formas de producción, de circulación, que ellos no le llaman alternativas, pero son alternativas, porque no están en los circuitos formales. Y yo creo que eso tenemos que estudiarlo, eso tenemos que potenciarlo. La alternativa no es irme del país si no encuentro empleo, es repensar otras formas de empleo más, de manera más colectiva. Por eso, a pesar de la imperfección y de que no salió la ley de economía social solidaria que queríamos, bueno, es una ventana que se abre para repensar, para mucha gente escéptica, repensar el sector social de la economía en México, ¿no? Que a pesar de estar en un artículo constitucional, pues se había trabajado más el sector privado, el sector público, pero el sector social de la economía no tenía ley ni reglamentación y esto pues va más allá, creo yo, de la concepción del sector social de la economía. Pero pues bienvenida, digamos, una ley que pone el acento de decir, aguas, si hay otras formas de organizar la economía, formas más colectivas, que no son solo cooperativas, pero las cooperativas en México son muy fuertes. Hay estudios sobre el cooperativismo en México. También las cooperativas en Michoacán pues son una forma organizativa consolidada, importante, pero hay otra multiplicidad de formas de organización económica que algunos le llaman empresa social, otros le llaman sociedad hacia una nueva empresa, otros simplemente se ponen un nombre y se ponen AC para empezar a trabajar de alguna forma, o se ponen un nombre, por ejemplo, Nuevo Amanecer, como se llama un grupo de mujeres, Nuevo Amanecer SC, es una sociedad cooperativa, que era la forma que había antes. Ahora con la ley esperemos que se puedan abrir otras formas que no sean solo de reconocimiento, que no sean solo la cooperativa formal, pero bienvenida a la cooperativa. Sí. A ver, Marcela, aunque ya dijiste de muchas maneras, pero sí me gustaría que enfatizaras. ¿Por qué crees que las universidades, los investigadores, deben de estudiar la economía social? Porque realmente siento que es un deber nuestro, o sea, sobre todo de las universidades públicas, ¿no? Porque nosotros nos debemos a nuestra comunidad, nos debemos a nuestra sociedad, ¿no? No es solo porque de ahí nos paguen, sino que elegimos trabajar en una universidad pública porque queremos estar vinculados con nuestros entornos, con nuestra sociedad. O sea, yo creo, por ejemplo, la Universidad Michoacana enfrenta un gran desafío y a veces es desesperante que nos peleemos por unos centavos cuando el problema ahí es de dimensiones tan grandes que requiere más bien la confluencia de todos nosotros como actores académicos en nuestra universidad, ¿no? En la diversidad de disciplinas. Entonces, yo creo que el llamado en un país como México, donde hay varios Méxicos, pero la mayoría del México es pobre. Sí. Y bueno, nosotros en nuestra realidad michoacana, la mayoría de michoacanos y michoacanas son pobres. Entonces nuestra universidad tiene el deber, ¿no?, de dar seguimiento a esas formas que hacen posible en una sociedad tremendamente mercantilizada, porque también tenemos que reconocer eso, sí, ¿no? Sí. O sea, mayoritariamente predominan estas formas mercantiles, estas formas de priorizar el dinero, hemos convertido el dinero en un fetiche, ¿no? Hoy hay que leer los temas que no son, alguien me decía, pero es que eso se leía en los 70, pues hoy tenemos que releer temas tan importantes trabajados por economistas en torno a la idolatría del capital. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir alimentando esas formas idolátricas y no recuperar aquellas formas donde está realmente la vida en el centro de esos procesos, la defensa de la vida y de la reproducción de la vida? Entonces, yo creo que debemos atender prioritariamente a aquellos sectores de la sociedad que, a mi juicio, no están dentro de la universidad, pero nos exigen más como universidad, sí, ¿no? Que es donde están los problemas económicos.
Están los problemas económicos de desempleo, de exclusión, de falta de financiamiento, de falta de apoyo. Estos sectores demandan capacitación de nuestra parte, no nos van a pagar, muchos de estos grupos no nos van a pagar como quisiéramos que nos paguen, pero son importantísimos, pero sí se van a solidarizar con nosotros. Nosotros tenemos experiencias, por ejemplo, el caso de Cherán fue muy importante. O sea, no nos pagaron por apoyarlos a hacer el plan, ni siquiera se nos ocurrió cobrar. Sí. Pero todo el tiempo que estuvimos ahí, tuvimos techo seguro, tuvimos comida, tuvimos cariño, muchas expresiones de solidaridad y un intercambio de saberes con un respeto, Ricardo. O sea, así como los escuchamos a ellos, ellos nos escucharon a nosotros, quizás entendiéndonos la tercera parte. Porque cuando el diálogo se hace en purépecha, es muy lindo lo que ahí se desata y nosotros no entendemos nada. Pero sin embargo, se dieron el trabajo de escucharnos tanto tiempo en español. Entonces, esos encuentros de saberes creo que son muy importantes. Sí. Y el nuestro es fundamental en este momento. Sí, los diálogos de saberes. Y requiere otra estrategia, porque tienes que hacer planeación democrática, tienes que hacer dialógicas, escuchar la lógica de una comunidad contra la dialógica de un campo profesional o un campo científico, porque hay que pensar cómo hacer intervenciones de mucha gente en asamblea, en comunidad, en grupos ejidales. ¿Cuál sería el reto de un investigador en economía social? Mira, como también me interesa mucho lo de la apuesta por el fortalecimiento de procesos comunitarios, locales, cuando surge la pregunta de tipo metodológico, ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces, yo creo que hay muchas herramientas ya, que incluso alguien que no crea mucho en esto, que no haya leído gran cosa, por lo menos que empiece, yo recomendaría por identificar en un espacio local o en su pequeño entorno, en el barrio donde vive, en la colonia, cuáles son las formas económicas que le permiten a la gente vivir. Entonces va a encontrar de todo, ¿no? Va a encontrar algunas que se explican por el lado del empleo formal, pero va a encontrar otras tantas que no alcanzarían explicación si no es desde otras lógicas económicas, que como te narraba al principio, llamamos economía social solidaria a un gran paraguas, pero hay gente que le llama economía comunitaria, hay gente que le llama economía ecológica, hay gente que le llama economía popular, hay gente que le llama economía del trabajo. Son formas alternativas. Nosotros en economía social y solidaria queremos como acoger todas estas formas, pero la gente le puede llamar de la manera que crea más conveniente, pero es una lógica bien diferente a la lógica económica dominante, a la lógica de mercado, a la lógica capitalista. Entonces, ¿cómo no la vamos a estudiar si tenemos más de la mitad de la gente viviendo en esas otras lógicas alternativas? Tenemos que reconocerlas. Ahora, metodológicamente uno puede ubicar y empezar a trabajar cómo funciona esa lógica. Va a encontrar que hay grupos organizados, trabajando colectivamente, ¿no? Va a encontrar que hay iniciativas, por ejemplo, de unidades domésticas, que no son suficientemente reconocidas y valoradas, y va a encontrar lógicas comunitarias que son muy interesantes de aprender, y yo creo que no tenemos de otra, porque estamos conviviendo con todas esas lógicas. Entonces es fundamental, nosotros desde la academia, un poco la parte de teorización y todo es fundamental también para orientar en las tomas de decisiones sobre políticas públicas. Claro. Y bueno, hay mucho trabajo por hacer en este campo. Y con la política pública. Yo sé, Arcelia, que tú eres un mar de conocimiento y que Gracias. Te puedo platicar y nos vamos a usar muchas cosas. Pero a mí me gustaría cerrar la entrevista
con algo que tú me quisieras complementar, que no te lo haya preguntado y que haya sido, y desde tu punto de vista, sea importante platicarlo, esbozarlo. Bueno, yo últimamente creo también recibiendo muchas lecciones de todas estas experiencias, creo que debemos tener una actitud de una gran apertura, no solo como investigadores, sino como seres humanos en general, una gran apertura para escucharnos, para escuchar otras voces, para aceptar los desafíos, para abonar a la construcción de la esperanza, porque yo creo que hay una sensación y a veces los medios de comunicación contribuyen al abatimiento, a la desesperanza, a la pérdida de sentido de vida. Me parece que es muy importante dar razón de la esperanza, recuperar estos sentidos de vida que se nutren de una nueva espiritualidad, ¿no? En donde la fuerza está en el espíritu colectivo. Y, y creo que para quienes trabajamos con jóvenes también tenemos que aprender muchísimo de ellos. Creo que la retroalimentación con las nuevas generaciones es fundamental. Y yo creo que el diálogo de saberes, el diálogo intergeneracional, nos dan como la clave de cómo continuar. Ricardo, yo por ahí estoy recuperando mucho y valorando, quizás a esta edad de mi vida, la fuerza de muchas voces en la juventud, ¿no? Que tienen muchas ideas, mucha creatividad, pero no encuentran los asideros. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de contribuir con ellos a encontrar esos asideros y trabajar conjuntamente. Muy bien, pues agradezco mucho tu presencia. Muchas Me gracias. gustó bastante la exposición que hiciste, con bastantes ejemplos, con bastantes datos, con mucha vida, con vitalidad, que no solamente es el discurso, sino también el compromiso de vida que hay atrás de tus palabras. Yo te lo agradezco mucho y yo creo que nos va a servir bastante para reflexionar de qué es lo que está pasando. Esto todavía sigue siendo un poco complejo, en términos de que no tiene una figura exacta, pero ya empieza a esbozarse, ya empieza a configurar algo. Y yo creo que con todos los retos y con todas las recomendaciones que nos haces, un poquito más etnográfica, un poquito más de escucha, un poquito más de proceder de otra manera, de tomar en cuenta a los actores, de trabajar de distintas formas. Bueno, yo creo que es toda una forma, otras formas de trabajo en la investigación, otras formas de planteamiento, otras formas de reconsideraciones y de teorizar incluso. Bueno, pues yo te agradezco nuevamente y espero que pronto volvamos a que vengas a platicar un tema. Y indudablemente está muy interesante la convocatoria que haces de trabajar un libro sobre economía social, hacer un, un capitulado de corte nada más para ver qué es lo que hay en este momento. Bueno, te Sí, agradezco. muchas gracias a ustedes más bien, Ricardo. Bueno. Gracias.